Velo está de vuelta y si viste el primer vídeo que grabé sobre esta criptomoneda, quédate conmigo porque han habido cambios y considero que el precio que tiene actualmente es completamente absurdo. Esto es BitTraderX, quédate conmigo porque vamos a ver qué ha cambiado en Velo y por qué yo considero que es un proyectazo que actualmente está muy barato. Como veréis, estamos en CoinMarketCap y en este caso Velo está no muchísimo mejor que cuando yo os traje el primer vídeo. Es decir, en este caso, en el momento en el que os traje Velo estaba en 0.015, ahora mismo se encuentra en 0.012, hay que tener en cuenta que ha caído un poquito el mercado y estáis viendo por aquí el gráfico diario de esta criptomoneda. Vamos a ponernos en el all time, estáis viendo que literalmente ahora mismo este proyecto está por los suelos, pero ¿por qué os iba a traer un proyecto que actualmente está tan mal? Pues han habido una serie de cambios muy interesantes y sé que os van a gustar. Y es que cuando un proyecto a simple vista está tan mal, pero el equipo sigue trabajando, algo hay detrás y nosotros tenemos que ser los primeros en enterarnos para encontrar ese momento adecuado en el mercado y entrar para poder sacar mucho dinero de este proyecto. Pero vamos a empezar por lo fundamental. ¿Qué ha cambiado en Velo? Y es que actualmente Velo sigue desarrollando su visión de construir una infraestructura financiera sin fricciones. Pero sobre todo, como sabéis, se está enfocando en Asia y es que esta criptomoneda es la llamada XRP asiática. ¿Pero qué ha cambiado? Muy sencillo. Han optimizado su protocolo, de esa manera permiten pagos más rápidos y eficientes. Y es que sobre todo utilizan su red cross-border. Y es que por otro lado, y me parece muy interesante, Velo Labs se ha centrado en reforzar todas sus alianzas estratégicas, especialmente con empresas fintech que necesitan soluciones para remesas y pagos internacionales. Pero sobre todo, y para mí lo más interesante y lo más novedoso de Velo, es que se ha expandido a nuevos mercados emergentes, lo cual le va a dar una visibilidad increíble. Y es que en estos mercados emergentes hay millones de personas que siguen sin acceso a servicios bancarios básicos. Además, ha estado colaborando con soluciones de stablecoins respaldadas con fiat, aumentando de esa manera la utilidad real del token Velo dentro del ecosistema. Y sobre todo, lo más interesante y por lo que yo digo que esta criptomoneda está realmente barata, es que no están solo proponiendo, están haciendo. Y eso en el mercado de las criptomonedas es súper importante. Pero sobre todo, vamos al análisis técnico on-chain, que es lo relevante. Y es que el precio de Velo lleva en consolidación durante semanas. Pero sobre todo no está perdiendo su estructura clave y vamos a ver qué significa esto. Y es que en primer lugar podemos ver que los holders a largo plazo están acumulando en silencio. Y podemos ver cómo el volumen está dando ciertos repuntes en algunas ocasiones. Y es que si nos situamos en el gráfico diario de Velo, como estamos viendo aquí, está mostrando una formación de base bastante sólida, lo que esto suele preceder a movimientos bastante bruscos del precio. Pero sobre todo, los datos on-chain. Y es que está aumentando el número de wallets activas, esto es muy importante. Hay un mayor movimiento de tokens a cold wallets y a staking. La gente va a holdear la criptomoneda. Y sobre todo, algunas ballenas están empezando a moverse. Técnicamente y actualmente, siendo conscientes, la criptomoneda todavía no ha explotado. Por tanto, esto, bajo mi punto de vista, lo convierte en un proyecto bastante interesante que podría despertar en caso de que el mercado empiece su rally alcista. Pero sobre todo, y llegados a este punto, ¿qué considero yo que podría hacer despegar a Velo? En primer lugar, tendríamos que empezar a ver que se empieza a listar en exchange importantes. Podríamos empezar a verlo en Binance, en OKX, en KuCoin. Esto cambiaría toda la narrativa de la criptomoneda y empezaría a darle visibilidad de cara a que nuevos inversores conozcan el proyecto. Por otro lado, y algo que considero que tiene que pasar en el corto plazo, es la adopción en el mercado asiático. Y es que en este caso, más plataformas fintech deberían empezar a integrar esta criptomoneda como método de transferencia rápida, lo cual aumentaría el volumen y por tanto aumentaría la demanda. Y por último tendríamos que ver una inversión institucional. Y es que no sería muy raro ver a fondos institucionales entrar si el precio se consolida, ya que en este caso podríamos ver que sería una buena solución para los pagos transfronterizos. Y por último, algo que a mí me parece súper relevante es que el mercado no está pendiente de Velo. Velo está completamente dormida y yo considero que en el momento en el que explote, todo el mundo va a empezar a hablar de ella y vamos a ver cómo literalmente el rally para Velo va a empezar. Dicho esto y para terminar, me encantaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que Velo realmente va a despertar? ¿Creéis que va a llegar a máximos históricos? Dadme vuestra opinión porque me interesa muchísimo y podemos discutir hacia dónde creemos que va a llegar el precio de Velo en este año 2025. Recordad que dejándome una suscripción y siguiéndome me ayudáis un montón y nos vemos en próximos vídeos con más.
¡Chao!